La semana pasada se conoció la encuesta Factum de aprobación presidencial correspondiente al tercer trimestre de este año, que se realizó entre el 6 y el 20 de junio, o sea, hace bien poco, por teléfono celular, a 900 personas, hombres y mujeres, del Uruguay urbano y rural, y que estableció que hay un nivel de desaprobación de la actuación del presidente Yamandu Orsi que llega al 56%, y además que la aprobación se ubicó en 24%. Para hablar de esos datos, para interpretarlos, ya estamos recibiendo al sociólogo Eduardo Botinelli, que es director de Factum, justamente la empresa a cargo de la encuesta que recién mencioné. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Todo bien. Por acá. Muchas gracias. ¿Qué interpretación haces precisamente de esos números en un sentido general antes de empezar a repasar aspectos más particulares? En términos generales es que el gobierno está en un momento complejo en términos de aprobación, que ese momento no pasa solamente por lo que sucede con los no votantes, o sea, con quienes no lo votaron, sino que ya por segunda vez, digamos, está sufriendo en su propio electorado niveles de aprobación bajos para ser quien eligió este gobierno, ¿no? Es decir, si miramos eso, es un punto de atención importante y que, bueno, ha habido una serie de episodios que tiene que ver con acciones u omisiones del gobierno durante este año y medio que llevan a una situación que decía, bueno, es un poco compleja, pero sobre todo por el tiempo que pasó, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados en los estudios de opinión pública a descensos en la aprobación a lo largo de un gobierno con un proceso de recuperación sobre el final. Eso es más o menos una tendencia que tiene que ver con, bueno, empezar a ejercer un gobierno que va despertando dolores, en el sentido de, bueno, hay intereses afectados o no, o hay desilusiones, ¿no? O sea, cada parte del conjunto de la ciudadanía va recibiendo impactos, esos impactos tienden a ser negativos hasta que empiezan a verse realizaciones de un gobierno. Más básicamente, muy resumidamente, pasa a ser ese el proceso. Pero es un proceso de, digamos, de cierta cadencia en la caída y que se da más cerca de la mitad del periodo, el punto más bajo, ¿no? Es quizás un poquito antes de la mitad, pero digamos, es esperable, digamos, a lo largo de los 2 años una caída más gradual. Aquí lo que se dio fue primero un comienzo que no fue tan alto, y ese ya es una primera característica, y un descenso más rápido. Y eso yo creo que hay que considerar distintos aspectos sobre, primero, cómo llega este gobierno en términos de apoyos directos en comparación con los otros gobiernos del Frente Amplio. De apoyos directos en primera vuelta, este gobierno tiene menos apoyo que lo que tuvieron los otros gobiernos del Frente Amplio. Depende con quién compares o con cuál compares, entre 4 y 7 puntos menos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto a considerar, que es el apoyo directo, porque después está el voto en la segunda vuelta, que es más endeble, ¿no? Es el voto donde efectivamente, e incluso comparado con eso, en segunda vuelta, Orsi también tuvo menos que quienes participan en segunda vuelta, Mujica y Vázquez en la segunda elección. Es decir, en cualquiera de las dos comparaciones, el nivel de apoyo directo es menor que en los otros gobiernos. Incluso con la calle Pou, ¿no? Sí es parecido en la segunda vuelta, pero no en la primera, cuando es un conjunto de partidos, o sea, ahí ya es mucho más discutible desde el punto de vista de cuál es el apoyo directo, porque claramente el apoyo directo de la calle Pou era mucho menos, sin embargo, la coalición era más, y la pandemia termina solidificando otras cosas. O sea, ese es un hecho totalmente distinto como para poder compararlo directamente. Entonces, ese es un primer punto. El segundo es las características del presidente en dos términos, en el personal y en el político. En el político, el capital político de Orsi no es comparable con el capital político que tuvieron los otros presidentes. Y acá podemos poner a todos los presidentes desde el retorno a la democracia hasta ahora. Y entonces el personal tiene que ver con niveles de aprobación más bajos que los que comenzaron los últimos presidentes, pero niveles de desaprobación también más bajos. Y ahí entra la característica personal del presidente. Alguien que no despertaba grandes rechazos, ¿no? Que no despertaba grandes imágenes negativas y que se le dio, sobre todo por parte de quienes no lo votaron, una especie de
ventana de oportunidad de comienzo con niveles altos del nivel de ni aprueba ni desaprueba. Bueno, por me eso quedo con ese dato entonces, porque ¿qué es lo que explica que alguien que de arranque, aún sin haber tenido la cantidad de votos que otras personas de su mismo partido que llegaron al gobierno, no tenía un gran nivel de rechazo, en tan poco tiempo haya llegado a un 56% de desaprobación a su gestión? De desaprobación. Igual, bueno, yo diría, y acá es un dato interesante, es que su imagen se vio más afectada en el último 2 meses, en el último bimestre, aunque ya venía con cierta afectación, es decir, no se mantenía igual, pero el episodio de la camioneta, digamos, es uno que le termina afectando más fuertemente su imagen, que no es lo mismo que la aprobación. Ahora, ¿cómo termina a un 56% de desaprobación? Bueno, vamos teniendo la película, digamos, de cómo ha ido la evolución de aprobación y de desaprobación, y esa película nos va marcando momentos. Y esos momentos tiene 2 formas de mirarlos. Si lo miramos globalmente, tenemos 5 momentos. Unos primeros 2 bimestres de medición, que es después de las elecciones departamentales, que tiene esta característica que decía recién. Niveles de aprobación en torno al 44%, niveles de neutro en el torno del 33% y niveles de desaprobación en torno al 22%. Es decir, ese es el primer momento, es decir, ventana de oportunidad, si se quiere. Ya sobre el 5.º bimestre del año empieza un proceso de aumento de la desaprobación y de caída de la aprobación, también del término neutro, que se sostiene el 5.º y 6.º bimestre y que eso está asociado a cambios en el momento político. ¿Qué son esos cambios? Apareció primero la rendición de cuentas. La rendición de cuentas pone en discusión el gobierno actual contra el anterior, que no había pasado al principio. Porque al principio no era un gobierno que contrapusiera contra el anterior, sino que se usaban metáforas, ¿no? Es decir, la acumulación positiva, el no mover las estanterías, ¿no? Es decir, bueno, no era que lo anterior era todo un desastre y lo venimos a cambiar, sino que se iba a ir un proceso de acumulación positiva y de tomar lo bueno. Bueno, la rendición de cuentas empieza a señalar la herencia recibida, empieza a cuestionarse decisiones del gobierno anterior y sobre ya más del final del año aparece el caso Cardama, momento de mayor enfrentamiento entre gobierno y oposición. Entonces, en ese periodo aumenta la desaprobación, explicado fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente, por los votantes de los partidos de la coalición republicana. Entonces, ahí ya tenemos un tercer momento. El cuarto momento es cuando se da en el bimestre anterior, y es el descenso en la aprobación entre votantes del Frente Amplio. Marzo y abril estás hablando ahí. Sí, marzo y abril, ¿no? Ahí se da un descenso en los votantes del Frente Amplio. O sea, lo que explica la caída de la aprobación entre el primer semestre y entre el primer bimestre y el segundo bimestre es la caída en los votantes del Frente Amplio. Y eso ya no responde a esos otros temas, responde a una acumulación de hechos vinculados a bueno, en el medio pasó el presupuesto, y que lo salté en el anterior, también tiene que ver con la confrontación gobierno-oposición, pero también, si bien el Frente Amplio priorizó ciertas disconformidades con lo que fue efectivamente el presupuesto nacional que termina siendo votado en el año pasado. Y ahora se acumula el caso de la camioneta, ¿no? Es decir, bueno, hay toda una serie de hechos que terminan en que el nivel de aprobación es bajo, ¿no? 24%, es decir, la cuarta parte aprueba. Hay otro dato que no es menor, es la primera vez que la desaprobación supera a la suma de aprobación y neutro. Porque el neutro siempre tiene una mirada donde se puede decir, bueno, ¿qué es el ni aprueba ni desaprueba? Claro. Bueno, el ni aprueba ni desaprueba de quienes no votaron tiende a tener una cierta connotación positiva. Hay una carta de crédito, por lo menos, ¿no? El ni aprueba ni desaprueba de quienes votaron tiene una connotación negativa. No quiere decir que sea negativo, pero en realidad no está expresando conformidad, claro, ¿no? Bueno, eso es un poco el proceso que se ha vivido hasta ahora, donde ha habido acumulación. Yo decía, de acciones o de omisiones. Es decir, bueno, esas acciones u omisiones tienen que ver con qué medidas se tomaron y cuáles no, ¿no? Y eso es parte de lo que hace a ciertas disconformidades. Diría, las omisiones más en el caso de los votantes del Frente Amplio que en los votantes
de los partidos de la coalición. Claro, porque la encuesta establece, encuesta realizada en junio, yo creo que dije en un momento de este mes, bueno, ya estamos viviendo julio, pero es bastante reciente, de manera que es una encuesta vigente en ese sentido, que si nos centramos en el universo de personas que contestaron, que dijeron haber votado al Frente Amplio en octubre de 2024, esta encuesta refleja que hubo un aumento de la desaprobación de 10 puntos porcentuales, ¿no? En marzo-abril, esas personas, votantes del Frente Amplio, en un, digamos, 13% desaprobaban la gestión de Orsi, y eso subió a 23% en mayo-junio, y a su vez se da una baja en la aprobación, también dentro de ese universo. La aprobación ahora es de 52%, pero había sido de 59%, dentro de gente que había votado al Frente Amplio en octubre del 24. Vos mencionaste el episodio de la camioneta. Quiero ir a él en el siguiente sentido. A vos como analista, en este caso, más allá de lo que dice la encuesta, ¿qué sensación te dejó el manejo público? El manejo que hizo el gobierno, el manejo político del tema. Bueno, yo creo que en realidad evidenció o termina reflejando lo que fue los manejos que ha hecho el gobierno en varios temas, ¿no? Es decir, poca claridad, entreveros, idas y vueltas, la necesidad de corrección. Ha sido más un sello de identidad del gobierno, ¿no? Es decir, incluso vuelve a pasar con el tema del apoyo militar al patrullaje, ¿no? Es decir, bueno, falta claridad en el mensaje concreto, en el sentido de, bueno, cuál es el alcance, cuáles son las medidas que se toman, cuáles son las que no, qué incluye, qué no incluye, ¿no? Todo porque, en definitiva, acá hubo entrevistas, en otros medios hubo entrevistas a referentes políticos, académicos, de todos los signos, y cada uno hablaba de lo que había interpretado. Porque en las primeras horas, y diría, todavía no está del todo aterrizado exactamente el alcance. Bueno, creo que ahora empieza a aclararse más. Bueno, creo que este episodio de la camioneta también tiene que ver o muestra un grado de cierta improvisación en la comunicación y quizás de no darle la trascendencia que podía llegar a tener. De hecho, en realidad, cuando este hecho arrancó, parecía una cuestión muy de pasillo político, ¿no? Muy del corrillo, de jugarse o de cobrarse cuentas cruzadas, sin que tuviera repercusiones mayores, en la medida que se tenía una primera versión de lo sucedido. Bueno, en la medida que la versión fue cambiando y las explicaciones fueron insuficientes, bueno, se fue generando una bola de nieve, ¿no? Cuando uno no termina de cerrar, y los temas no los cierra uno tampoco, pero si deja flancos libres, bueno, esos flancos van a seguir alimentando esa bola de nieve. Y creo que lo que hubo fue eso, ¿no? Más allá del tema concreto, de suspicacias y lo que fuera, en términos de transmisión hacia la opinión pública, en realidad terminó siendo más conocido el caso por no haber logrado desactivar todo el tema en una primera instancia y estar 10 días con el tema, con salidas incluso desafortunadas, ¿no? Como el tema de los descuentos, ¿no? Digamos, quitándole tanta trascendencia a lo que estaba pasando que se toma como chiste. Y eso termina siendo un valor negativo que termina transmitiendo justamente esa viralización, si se quiere, en términos, ¿no? Esa masificación de un tema que podía haber quedado mucho más encapsulado. Yo tengo la impresión de que en los últimos días, de hecho creo que ha sido notorio, y hay gente que lo ha abordado incluso basándose en fuenteo con personas que forman parte de la estructura del gobierno, sobre todo de la Presidencia de la República. Ha habido un cambio, por lo menos una intención de defender lo que se define como logros del gobierno en función de una estrategia de comunicación distinta o de determinados hitos y hechos comunicacionales que no se venían desarrollando, y de esa reacción de la comunicacional, pero en un sentido más amplio. Política me interesa hablar en el próximo bloque. Antes de cerrar este bloque, quiero volver a los datos de referencia, ¿no? Los datos básicos que arrojó esta encuesta Factum correspondiente al tercer bimestre del año, esto es mayo-junio, con respecto a la aprobación y desaprobación de la gestión presidencial. Recordemos, desaprobación en 56% y aprobación en 24%. Yo te lo preguntaba fuera de aire. En los registros de Factum históricos, ¿hasta qué momento de la historia, por lo menos política del siglo XXI, hay que viajar para encontrar niveles de aprobación y desaprobación
peores para un presidente de la República que estos que tiene Orsi hoy. Y por debajo de esto es la crisis del 2001, ¿no? Es decir, el periodo Valle más bajo de aprobación, 2001, 2002, ya en 2002 empieza un proceso de recuperación, pero debajo de esto es eso, es decir, y lo interesante, digamos, desde el punto de vista del análisis, es cómo sucede esto sin estar en condiciones ni siquiera similares. Sí, no se vive una crisis. No se vive una crisis, no se viven grandes hechos que cambien drásticamente la vida de las personas en términos negativos. Es decir, no hay un hecho que derrumbe, ¿no? Y eso creo que es interesante, importante analizarlo y también desde el punto de vista político. Es decir, ¿por qué está pasando esto? No solamente desde el punto de vista analítico. Claro. Yo quería ir precisamente a ese punto antes de la pausa, porque, bueno, vos enumeraste una serie de hechos que van de la mano con distintos momentos, desde que Orsi asumió en marzo del 25, en los que fue cayendo la aprobación y aumentando la desaprobación. Algunos asociados a la sensibilidad opositora, a la que seguramente no le gustó cierta ofensiva del gobierno, por ejemplo, sobre decisiones o vinculadas a decisiones del gobierno pasado. Otros vinculados a la sensibilidad frente amplista. Finalmente mencionaste, llegando acá en el tiempo, en orden cronológico, el episodio de la camioneta. Me pregunto si no hay algo más, si no hay otras disconformidades de fondo de la gente, no ya con el gobierno, sino con, lo voy a decir así, la clase política. No, sin duda, y eso es lo más preocupante o lo más fuerte que hay que atender. Porque hay una disconformidad importante, hay descreimiento en la política en ascenso. Creo que además la clase política no lo está dimensionando, lo está minimizando, ¿no? Creo que no es solo de Uruguay, es un tema de época. Cuando miramos lo que está sucediendo en la región y en el mundo, bueno, han pasado cosas parecidas antes que Uruguay. Uruguay tiene determinadas características que lo protege de algunas cosas, mientras lo proteja. Entonces, creo que sí, que efectivamente hay un proceso de acumulación de cuestiones negativas que también están siendo depositadas en este gobierno. Así como decías, bueno, hay cuestiones de sensibilidad más del votante del Frente Amplio, efectivamente también en el medio. Yo no las mencioné porque hay muchas cuestiones, pero está el tema de la política internacional en su conjunto, están las medidas económicas y las insatisfacciones, empieza un tirón y afloje entre una postura más fuerte desde el PIT-CNT, planteándole el 1%, que pone en tensión al gobierno, aparece el tema del portaaviones, bueno, hay señales que claramente han ido complejizando o complicando la mirada incluso de los propios votantes. Pero retomando lo de tu pregunta, yo creo que sí, que efectivamente hay un tema de insatisfacciones acumuladas, que creo que alguna vez lo hablamos. Una cosa es las insatisfacciones acumuladas porque gobernó cierto sector o cierto bloque y había una esperanza afuera, como fue hasta el 2005, una esperanza acumulada después de 15 años de un gobierno de izquierda hacia una centroderecha que se arma a partir de una coalición y despertaba ciertas esperanzas, sobre todo vinculadas a temas de seguridad. Bueno, ya gobernó recientemente la centroderecha, la centroizquierda, y siguen, y cuando se va hacia atrás, y cuando uno mira quiénes son los desilusionados en la política, son los que han transitado su vida adolescente y adulta con los gobiernos en la alternancia, ¿no? Es decir, desde antes de que asumiera por primera vez el Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es parte de lo que hay que analizar. Me dejó pensando lo que dijiste al comienzo de esta respuesta, porque vos sos una persona que habla con las personas vinculadas al gobierno, a la oposición, con la dirigencia política. ¿Vos entendés que ese fenómeno se está subestimando? ¿En qué lo notás concretamente? Bueno, creo que hay señales, digamos, de alerta positivas, ¿no? Incluso declaraciones públicas y también en privado de buscar bajar algunos decibeles, de buscar más entendimientos, pero hay cuestiones públicas que siguen siendo lo contrario, sigue siendo la discusión política, mediática, vinculada a los temas de la burbuja política, y que muchas veces, hablando con dirigentes, dicen, no, fíjate cómo le contesté. ¿No? Nadie se enteró que le había contestado porque está en su burbuja, pero es el diálogo que tienen. Y otro que dice, no, eso siempre pasó.
Siempre hay desilusiones, siempre los jóvenes estuvieron más lejos de la política, y es verdad. El tema es cuál es la intensidad que se está dando y cuánto es el desinterés expresado, cuánto es el descreimiento y cuánto es la posibilidad de que aparezcan soluciones mágicas, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que ha cambiado, y que además no es solamente una cuestión de Uruguay, sino que viene pasando a nivel regional y mundial, de Occidente por lo menos, ¿no? Entonces, ahí lo veo en el sentido de minimizar, en el sentido de, bueno, siempre fue igual, ¿no? Y a mí eso me hace acordar a una frase que mi padre me contó hace muchos años, antes de esto, que él, siendo joven, decía: la gente está desconforme, estamos hablando de acá del 60, Sí. ¿no? Se están expresando, y que los dirigentes políticos decían: vos tranquilo que la gente vota, ¿no? Bueno, creo que, no digo que se esté dando lo mismo, ni que vamos a terminar en golpe de Estado, ni mucho menos, pero sí que se está dando esa cuestión, ¿no? Es decir, mirá, está pasando esto. Hay una acumulación de insatisfacciones. Bueno, eso pasa. Después la gente va y vota. Bueno, ese es el resumen, digamos, de minimización de un fenómeno que creo que hay que prestarle más atención. Me interesa ahora pensar en lo siguiente. ¿Qué opinión tenés de cómo reaccionó el gobierno, por lo menos en términos comunicacionales, luego de todos esos hechos enumerados? La semana pasada, día en el que llegó al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas, que es todo un desafío siempre, y más en un contexto de falta de mayorías parlamentarias, el presidente Yamandu Orsi optó por hacer un video. Y fue el primero, en realidad, de una serie de videos hechos por integrantes del gobierno, porque pocas horas después hizo uno el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y también uno el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, todos asociados a la defensa del proyecto de ley de rendición de cuentas. En el video primero, el que inicia esa etapa, hecho por Orsi, el presidente dice en un momento que callarnos es un serio error político, o sea, instala la idea de que hay una decisión de empezar a decir estamos haciendo esto y esto otro, y de levantar lo que se entiende que se está haciendo bien. Bueno, volviendo a la pregunta que abrió este paréntesis, ¿qué opinás de eso? Bueno, yo creo que el gobierno intentó hacer un cambio el 2 de marzo, ¿no? Es decir, con el mensaje del presidente en la Asamblea General, y que no logró sostenerlo porque no logró dar con el tono que se necesitaba en ese momento, que era, digamos, más vinculado a la generación de esperanzas, de expectativas, de ilusiones, de concreciones del gobierno, y terminó un poco diluido eso. Sí trató de darle como una impronta más seria, más firme, y ese intento no fue lo suficiente. En el medio, bueno, surgieron otras cosas, y efectivamente este es el momento donde aparece un quiebre importante. Primero, el manejo que está haciendo de redes sociales el propio presidente, o por lo menos la cuenta de Orsi, el manejo que empieza a hacerse de la difusión y el cuidado de lo que más ha fallado. Así como Orsi tiene virtudes importantes en los mano a mano, tiene defectos importantes en la exposición informal frente a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, bueno, el uso de palabras, de metáforas o de gestos que no le han ayudado en la construcción de su imagen. Esas cuestiones que son valores positivos para una campaña o para un vínculo de cercanía con la ciudadanía no tienen el mismo efecto en el ejercicio de la presidencia y en el contexto en que se está, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay un cambio que se está buscando en la comunicación, en ordenar, en tratar de llevar los mensajes de una forma más clara, más ordenada, y que videos grabados llevan a que pueda haber una revisión, que pueda haber las ediciones, la grabación necesaria, no sé qué, para que el tono sea el necesario, pero también que se digan las cosas que se quieren decir y se omitan furcios, fallos o cuestiones o palabras que no se quieran utilizar. Creo que lo que se busca es un poco eso, en un sentido de tratar de, por lo menos esa pata que estaba siendo un problema, desaparezca o se minimice. El tema es que reducir el tema a la comunicación es un error, ¿no? Porque en realidad lo que la comunicación termina reflejando es en realidad el problema político que estaba teniendo el gobierno, ¿no? Que está teniendo el gobierno. Por la mayoría parlamentaria, por un lado, por las diferencias dentro del propio gobierno, por las diferencias o vínculo entre gobierno y fuerza política, por las diferencias que hay adentro de la fuerza política, por las diferencias que tiene el gobierno con organizaciones sociales y sindicales. Entonces, no es
una unidad, sino que esa unidad tiene una diversidad interna e incluso con algunos momentos de enfrentamiento directo sobre la visión de país, de futuro y de acciones, ¿no? Entonces, creo que la comunicación va en este sentido, ordena, pero las cuestiones políticas no se terminan por una buena comunicación. Y pasando a cuestiones políticas, ¿qué importancia le das a un proyecto de ley, el de rendición de cuentas, que después también de muchas discusiones, aunque el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, las matizó en las últimas horas, en las que se llegó a hablar de rendición de cuentas gasto cero, termina siendo un proyecto de ley que plantea un gasto incremental de 31 millones de dólares, que fundamentalmente colocará la mayor parte de los recursos donde hay novedades más importantes en temas como la primera infancia y adolescencia, además, para tratar de bajar los niveles de pobreza en esos sectores de la población, la seguridad y en menores niveles, pero también hay destaques allí, la educación y las políticas para personas en situación de calle. Bueno, en realidad es una respuesta a lo que se está visualizando como grandes demandas que tenía el gobierno antes de asumir. Es decir, claramente nosotros hicimos un trabajo sobre qué expectativas tenía muy inicial, digamos, no en profundidad, pero sí, bueno, cuáles eran las expectativas que tenía la población sobre este gobierno en términos si iba a ser mejor, igual o peor que el anterior, y claramente surgía que el tema del ingreso de los hogares, del empleo, de pobreza y el tema de educación eran donde más expectativas había puestas. En seguridad era un poco menos, pero también había expectativas. Entonces, eso es parte de lo que explica qué pasó en este año y poco en términos de la desaprobación en los propios y en los no propios. Entonces, creo que este anuncio de rendición de cuentas está enfocado en los puntos donde están las demandas principales del electorado en general, pero sobre todo del propio electorado del Frente Amplio. Hablando de temas de comunicación y de política, esto que mencionabas, hubo 5 meses de discusión donde se habló de que la rendición de cuentas iba a ser gasto cero. Y al final termina no siéndolo. Entonces, es parte de la gestión que decía, la gestión política y comunicación. Si va generando el descontento de algo que no va a ser, bueno, hay que desactivarlo antes, ¿no? O sí era, ¿no? Y esa es la discusión entre lo político y lo de la comunicación. Creo que ahora el gobierno toma medidas que están enfocadas en dar respuestas, que es lo que se demanda, ¿no? Es decir, que el problema no era los anuncios, ni era las acciones mínimas o de la revolución de las cosas simples, es decir, cuestiones puntuales, sino la de las orientaciones que tiene el gobierno, cuál es el rumbo, hacia dónde va a canalizar los recursos, y creo que ahora sí, por lo menos en esta primera instancia, logró transmitirse esos focos, ¿no? De alguna forma apuntando. Después vendrá la discusión de la rendición de cuentas, vendrán las reasignaciones, vendrán las discusiones y las demandas de quienes no están en esos titulares, ¿no? Que también ya aparecieron algunas. ¿Y cómo observás las primeras reacciones de la parte mayoritaria de la oposición, o sea, de los 3 partidos nucleados bajo el lema Coalición Republicana, o que se identifican con esa expresión? No es un lema a los efectos nacionales que explique la conformación de las bancadas tal y como están presentadas, la del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, pero sí hay una articulación y hasta un objetivo en términos políticos de instalar ese concepto. Entonces, esos partidos de momento no han garantizado dar su voto para la aprobación en general del proyecto de ley, que es fundamental para que luego cada una de las propuestas pueda discutirse en particular, todas las que mencionamos y muchas otras que hay en un proyecto de ley que una vez más es muy, muy extenso. ¿Qué significa para esa parte de la oposición el proyecto de ley de rendición de cuentas? ¿Cómo sentís que conviven y eventualmente qué oportunidades y riesgos puede generar la tentación de trancar y decir, esta vez no la vas a aprobar, a diferencia de lo que pasó el año pasado, con eventualmente lo que eso pueda suponer ante la gente, sobre todo ante gente que puede esperar determinadas respuestas? Me interesa una reflexión a propósito. Bueno, es que es parte de lo que hablamos en el bloque anterior de las desilusiones de la gente, ¿no? Es decir, bueno, de que la política esté al servicio de solucionar los problemas. Y ahí hay un tema y es la discusión política, si se quiere,
y el resultado final de lo que se obtiene. Y ahí es un punto donde entra en discusión en estas instancias, en el presupuesto, en la rendición de cuentas, y una cosa es cuánto desde oposición se construye y cuánto se bloquea, ¿no? Entonces yo creo que hay un mecanismo de bloqueo que puede estar acompañado de un mecanismo de negociación que en realidad lo que haga es destrabar ese bloqueo, ¿no? Creo que es lo que está a prueba hoy. Es decir, y que en realidad también creo que es parte de la dinámica política. Es decir, no es extraño. Lo extraño sería que una oposición dijera de una, voy a aprobarle la rendición de cuentas al gobierno. Creo que empieza un periodo de negociación fuerte, complejo, que va a llevar probablemente a cambios importantes en la rendición de cuentas, probablemente artículos que están incluidos que no se terminan votando, otro o algún añadido que pueda hacerse, algunas reasignaciones, y eso va a ser parte de la discusión que siempre está. ¿Observás, digamos, una señal de, no sé si de inteligencia, pero de búsqueda política de comprometer a la oposición a partir del momento en el que el gobierno levanta la cuestión de la primera infancia y la adolescencia y el objetivo de bajar la pobreza como casi que el primero de los grandes objetivos del proyecto de ley, siendo que en esos temas desde la campaña electoral la mayoría de los partidos vienen diciendo que están de acuerdo? Bueno, es que es el lugar donde ponen un brete a la oposición, sin duda, porque todos los partidos estaban alineados en esa temática. Bueno, además de que es, además de lo importante que es, también es antipático ponerse en contra. Es decir, hay todo un conjunto de razones por las cuales esa puede llegar a ser el lugar más incómodo incluso para la oposición de enfrentarse. Entonces, bueno, salvando eso, ¿qué otras cosas se negocian, ¿no? Creo que pasa un poco más por ahí y sí incomoda a la oposición el tema de los recursos para atender las problemáticas de primera infancia y adolescencia. Muchas gracias, Eduardo, por la visita. Gracias a ti.